Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Que trajeron sus Biblias o en sus dispositivos, abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26, vamos a estar refiriéndonos al pasaje de la Biblia que está en él. Una vez hallado el texto bíblico, si me dicen amén, entenderé que puedo leer. Damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y lo pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán, y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa,
Y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ellos, ni en mi luto, ni he gastado de ellos, estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová, mi Dios, y he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos, y cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Hasta aquí vamos a leer la Escritura, ¿no? Yo tenía gran conflicto para compartir este pasaje, ¿no? No hay manera de que no hablemos de este pasaje y no hablemos de dinero, ¿no? O no hablemos de ganancias. Y cuando salían los hermanos adelante a testificar, crecía el conflicto, ¿no? Pero, ¿qué es predicar sin miramiento? ¿Qué es predicar con denuedo? Predicar sin miramiento. Sin mirar el que está delante, amén. Y yo he sido constituido predicador del Evangelio, como maestro también fui ordenado, amén, con ungimiento, amén. Y así que creo en el don, no porque tenga una capacidad o una competencia, sino porque la competencia proviene del Señor. Y mucho se habla y mucho se ha hablado en cuanto al diezmo, si es del Antiguo Testamento, si es del Nuevo Testamento, si es una obligación, si aún ha de cumplirse en los días de hoy. Y así muchas personas viven con la carga porque nunca han diezmado, nunca han dado primicia, tal vez tampoco participan de la ofrenda, ¿ven? Y como manifestaba también el seminarista, ¿ven? Que coloca un ladrillo y rompe dos, ¿no? Ahora, mirando la palabra del Señor en el día de ayer, nosotros podíamos comprender algo al leer Deuteronomio capítulo 30. De todo lo que Dios enseña en cuanto a la nación de Israel, nosotros lo vemos como un ensayo con el hombre. Amén. Para que el hombre practicara y que se diera cuenta de qué, que por la práctica nunca iba a poder ser fiel a Dios. Por eso Dios lo que ha dado no lo dio para la nación de Israel. El plan de Dios nunca fue con la nación de Israel, sí fue a través de la nación de Israel, pero el plan de Dios fue con la iglesia siempre. Es más, cuando ayer hacíamos la reflexión sobre cuando los discípulos preguntaron en cuanto a cuándo reuniría a Israel como nación, el Señor les dijo que no les competía a ellos conocer, sino que estaba en la potestad del Padre, era el que conocía el tiempo y las sazones. Entonces, mirando la palabra del Señor, ¿dónde Dios reúne a Israel? A través del Evangelio. Lo reúne en una nueva nación, lo cual es la nación santa de la que habla el apóstol Pedro, ¿no? El apóstol Pedro dice, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Entonces, claramente, el plan nunca fue para con Israel. Israel fue un ensayo. Por eso, cuando leemos en Romanos capítulo 11, dice, mirad la severidad de Dios para con Israel y la benignidad de Dios para con vosotros. O sea, Dios no cogió a Israel para exaltarlo entre todas las naciones, aunque fue una nación exaltada. ¿Por qué? Porque le dio el que pudiera ganar esa posición mediante obra que hiciera. Entonces, ¿cómo iba a llegar a esa posición? De ser una nación especial entre todas las naciones. Por eso es que siempre fue como nación aborrecida del resto de las naciones. Y en el final de los tiempos, en el escenario del mundo, nosotros vamos a ver en el Armagedón
a todas las naciones reunidas para pelear ¿contra quién? Contra Israel y el Cristo. Amén. Entonces nosotros vamos a mirar a todas las naciones en una, reunidas para hacer guerra contra la nación de Israel. ¿Qué quiere decir? ¿Que fue esa nación escogida para ser exaltada entre el resto de las naciones? No. Sino que es un ensayo. Dios dio a través de ellos que pudieran alcanzar la posición de ser un pueblo especial entre todas las naciones de la tierra mediante las obras, mediante el hacer. Y por obra ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. Entonces, cuando miramos lo que es ordenanza, cuando miramos lo que es mandamiento, cuando miramos lo que se debe de cumplir, que es lo que le exige a Israel, claramente nosotros tenemos que decir, no se puede. Amén. No se puede. ¿Por qué? Porque Israel no ha podido, ni puede, aunque practican, y aún en los tiempos del Señor Jesucristo practicaban el dar y el diezmar, y lo hacían siendo muy meticulosos, diezmaban del eneldo, de la menta, era algo muy meticuloso, ¿no? De hierbas de esa característica, poder sacar una parte para presentarla a Dios, ¿no? Entonces, no quiere decir que no lo practicaran, amén, pero ¿cuál es el fin del discurso que nosotros hemos leído en el capítulo 26, versículo 16? Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y quién puede? Amén. Tal vez con todo el corazón y con toda el alma. Despojarse de algo que tiene en sus manos, de algo que lo ve como propio suyo, llegar a darlo con todo el corazón y con todo el alma. No hay manera. Amén. Claramente vemos que ningún hombre puede despojarse de algo que es propio suyo con todo el corazón y con toda el alma. El primer ejemplo que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? El de Ananías y Zafira. Que cuando veían que Bernabé y otros tantos vendían sus posesiones y las llevaban a los pies de los apóstoles, ¿qué hicieron ellos? Vendamos, no seamos menos que el resto, pero vamos a decir que lo vendimos en tanto y vamos a sustraer del precio de la venta. ¿Qué es lo que le dijo Pedro? Teniéndolo en tu mano, ¿no era tuyo? ¿Por qué tenía que convenir en mentirle al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Mejor te hubiera sido, quédatelo. No lo traigas con engaño, no lo traigas con mentira. Entonces, ¿qué es lo que estaba manifestando allí? ¿Una ofrenda o un diezmo con todo el corazón y con toda el alma? No, sino con mentira, con engaño. Entonces, claramente el hombre no puede cumplir estas ordenanzas y estos mandamientos, aunque se han practicado durante todo el tiempo. No es un invento de los hombres. Dios es el que le puso esta ley al hombre. Es más, se la dio antes que entrara a poseer la tierra que fluye la leche y la miel. O sea, antes que entrara y que tuviera la posesión, le dijo, mira, cuando entrarás a la tierra y durante la fecha señalada, el tiempo determinado, te presentarás con la canasta y aún harás memoria de diciendo, mi padre era un arameo casi muerto. Y de él hizo una gran nación. La hizo fructificar en Egipto, pero Egipto lo oprimió y Dios lo sacó con mano fuerte. Aún le llevaba ¿qué? Recuerda quién era, cómo te formaste. Ese arameo era Abraham, casi muerto, ¿no? De 100 años engendró el hijo de la promesa, Isaac.
de quien después vienen los patriarcas, donde se formó la nación de Israel. E Isaac engendró a Jacob, y de Jacob fue dada que se conformaran las 12 tribus que forman la nación de Israel, las 12 tribus que corresponden a cada uno de los hijos que tuvo Jacob, quien luego toma el nombre de Israel en Betel. Entonces, claramente, el propósito aún iba más allá de dar, sino hacer recordatorio, hacer memorial de quién era, de dónde me sacó, de qué manera me libertó. ¿Por qué? Porque Dios quería estar presente en medio de esa nación y que su nombre estuviera vivo. Lo peor que puede ocurrirle a un pueblo es que se borre el nombre de Dios. Lo peor que le puede ocurrir a una familia, lo peor que le puede ocurrir a un hombre, a una mujer, es levantarse y no tener presente a Dios. Es lo peor que puede ocurrirle. O una familia en la cual habitan y no tienen presente a Dios. Es lo peor que puede ocurrirle. Entonces Dios quería aún ir más allá de que fuera llevada la ofrenda, que fuera llevada la primicia, que fuera dado el diezmo. ¿A dónde quería llegar? A que se hiciera memorial, que se recordara quiénes eran, cómo es que fueron formados y llegaron a ser una gran nación, cómo terminaron siendo oprimidos en Egipto, y cómo Dios los libertó con mano fuerte y los llevó conforme a la promesa a la tierra que fluye leche y miel. Yo quisiera leer algunos otros pasajes de la Biblia para que nosotros podamos formar el pensamiento en cuanto a lo que es la gracia de dar. Porque debemos de participar con nuestras ofrendas, debemos participar. Debemos dar en la obra del Señor, amén, debemos dar. Pero tenemos que hacerlo con entendimiento, amén. Tenemos que llegar a hacerlo con el entendimiento que nos da la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sea algo que verdaderamente traiga a nuestro corazón un gozo, un contentamiento. Qué bueno lo que contaba hoy la hermana, que pudo participar de una ofrenda y al otro día le vino una situación económica, pero pudo salir adelante por la palabra de Dios, diciendo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y qué relación tiene con el dar? No sé, pero la hermana tiene la seguridad de que Dios es poderoso y aunque esté en una situación límite, como lo es la muerte, Dios le puede sacar adelante. Esa es su meditación, esa es su reflexión. Amén. Entonces, qué bueno es poder vencer con la palabra de Dios, qué bueno es poder derribar los argumentos que se quieren levantar con altivez contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo el pensamiento a la obediencia de Cristo para no ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. En ese momento uno vence. ¿Por qué? Porque derriba un argumento que se quiere formar y levantar en contra de lo que Dios permitió. Y en vez de tener el gozo, sino perderlo. Sin embargo, mediante la gracia de la fe, no solamente puede participar del dar, sino que en medio de la dificultad puede ir más allá, más adelante, extenderse hacia adelante, atravesar la dificultad y decir, aunque esté muerto, vivirá. Nada imposible para Dios. Vamos a continuar en cuanto a la gracia de dar, en cuanto a esto que Dios estableció en la nación de Israel, que se lo dio a la nación de Israel, pero que Israel no lo podía cumplir y ningún hombre en su condición humana y natural puede cumplirlo. Aun si quisiera cumplirlo, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios le es testigo en cuanto a su corazón y en cuanto a la manera, ¿no?
Y aún vemos en el libro de los Hechos cómo Dios permitió la muerte de Ananías y Zafira para traer temor delante de la congregación. Eso que aconteció justamente para que hubiera un temor y una reverencia en cuanto a la gracia de dar, para que ninguno lo hiciera con hipocresía, ninguno lo hiciera con falsedad. Entonces hay una enseñanza para que nosotros por medio de la enseñanza podamos practicar, pero lo que siempre tenemos que ir es hacia quién, al autor de la fe, a Jesucristo. Por eso vamos a mirar versículo 36, versículo 35 del capítulo 11 de Romanos. Y ahora nos vamos a quedar por Nuevo Testamento, capítulo 11 de Romanos, versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nadie le ha dado a Dios primero para que tenga que recompensarle a Dios. Nadie le ha dado a Dios primero para que tenga que Dios una deuda para con él. Amén. Sino por el contrario, de lo recibido de su mano, de lo que Él nos da, es de lo que nosotros participamos. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que de lo recibido de su mano, de lo que Él me da, es de lo que participo. Por eso, ¿qué es lo que dice la Escritura en Corintios? Segunda de Corintios, capítulo 9. Vamos a leer unos capítulos más adelante, en Segunda de Corintios, capítulo 9. Versículo 6. Pero esto digo, Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿cuál es la condición? Dar con un corazón alegre, no tiene que causarme. Ahora, ese corazón no es el corazón del hombre. El corazón del hombre es un corazón egoísta, es un corazón mezquino, es un corazón avariento. Entonces, si yo entiendo que la condición para dar y para participar es con un corazón alegre, ¿qué es lo que tengo que desechar? Mi corazón. Mi corazón no sirve para servir a Dios, mi corazón no sirve para hacer la obra del Señor. Por eso la gracia de que Dios está vivo y que trabaja en nosotros y que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando Dios permite que queramos hacer algo, o cuando Dios pone en nosotros el participar en algo que entendemos que glorifica su nombre, que entendemos que lleva gloria para Él, que entendemos que contribuye al Evangelio, cuando Dios permite que participemos de algo así, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar contentos. ¿Por qué? Porque nos dio su corazón. No era nuestro corazón. Tenemos que estar contentos y tenemos que ver que nada ni nadie nos robe ese gozo. Tenemos que ver que nada ni nadie nos robe ese gozo. Vuelvo al testimonio de la hermana, participó. ¿Le vino la situación? Sí, le vino. ¿Pero qué hizo? Se defendió con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no le sea robado el gozo de dar y de haber participado.
Y así en todas las cosas, y constantemente, y cuando los desafíos aún cada vez son más grandes, cuando los desafíos son más grandes, porque uno en cuanto a esto se va perfeccionando. Si nosotros miramos la vida del apóstol Pablo, cuando él comenzó su ministerio, él comenzó predicando en las sinagogas, anunciando el Evangelio. Llegó un momento en que se separó de Sila, su compañero, y cuando volvieron a reencontrarse, ¿qué es lo que dice? Estaba entregado por entero ya a la predicación del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que no tenía otra compromiso, no tenía otra función, no tenía otra labor, no tenía otra exigencia ni diligencia que predicar el Evangelio. Entregado por entero. Ya no había otra cosa que ocupara su vida. No había oficio, no había profesión, no había ninguna otra cosa que ocupara su vida. De hecho, ya estaba entregado por entero a la predicación del Evangelio. Se era 24/7. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy uno de los grandes problemas que muchas congregaciones tienen, es que permiten que los ministros sean bivocacionales. Algunos hasta piensan que eso es honroso, sin embargo degrada a una congregación. Sin embargo, en vez de traerle gloria a una congregación, la degrada. Porque si es un ministro del Evangelio, tiene que estar entregado enteramente al Evangelio. Si Dios le llamó para otra cosa, que se dedique a otra cosa. Ahora, si es un ministro del Evangelio, su entrega tiene que ser enteramente al Evangelio. Y tenemos que procurar, y eso es un desafío, sobre todo en estos tiempos. Pero tenemos que procurar que nadie nos robe esta nuestra gloria. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es la condición? Cada uno como propuso en su corazón. Entonces, mi corazón no es dar con todo el corazón y con toda el alma para Dios. Porque es un corazón mezquino, avariento, egoísta, o es un corazón corrompido. Se perdió en el huerto del Edén y Dios no le dio recuperarse. No es que se perfecciona el corazón del hombre. El corazón del hombre va a ser de continuo en la maldad. Ahora Dios le da otro corazón por medio de la palabra de Dios, une nuestro corazón con el corazón del Señor. Por eso siempre hablamos que la participación de tu fe sea eficaz en todo el conocimiento de Dios, del bien de Dios que está en ti por medio de Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 8 del capítulo 9, sigamos leyendo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará el fruto de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Entonces, cuando nosotros participamos con esta generosidad, cuando participamos en la gracia de dar
¿A dónde termina eso? Dándole gracias a Dios. Entonces, hoy no tenemos que venir delante del lugar señalado por Dios. De igual manera, el lugar señalado por Dios es la iglesia, donde se invoca su nombre, y traer la canasta y hacer todo el memorial. Pero si tenemos entendimiento de que Dios quiere transmitirnos su corazón, que Dios quiere hacernos participar en la gracia de dar, y que es algo de lo cual podemos ir creciendo, porque dice, Él aumentará. Y Él no es hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. O sea que mientras Dios me dé para dar y tenga para dar, el participar de ello, es el beneficio de Dios, porque lleva gloria delante de Él, y también es el beneficio mío. ¿Por qué? Porque voy escalando otros niveles de administración, voy manejando otros niveles de administración, amén, porque Él es el que aumentará los frutos de vuestra justicia, dice. Proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Está hablando de la gracia de dar, que esto es algo que glorifica a Dios y que tiene que ver con la vida que nos es dada por medio del Evangelio. Por eso dice, pues la experiencia de esta administración glorifica a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quien aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Fíjense cómo termina. Él está enseñando en cuanto a la gracia de dar, pero nunca nadie le dio a Dios para que le tenga que ser recompensado. Por eso Pablo termina este capítulo diciendo, gracias sea dada a Dios por su don inefable. ¿Cuál es el don inefable? Jesucristo. Jesucristo es el don de Dios. O sea, nadie tendría la experiencia ni la participación de esta gracia, ni se formaría en él el corazón de generosidad, ni se formaría en él el corazón de dar, si no hubiera obrado Jesucristo primeramente. ¿Por qué? Porque en el ensayo que es con la nación de Israel, Israel no pudo dar. Es más, la exhortación la recibieron, dijo el Señor, dando testimonio de ello. Diez más del eneldo, 10 más de la mente, y os habéis olvidado de lo más importante de la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley? Que cuando incumplís una parte de ella, te haces culpable de toda la ley. Te cae con todo el peso. O sea que jamás por sus ofrendas ni por sus diezmos iban a poder ser hallados como justos delante de Dios. Vamos a leer un versículo más. Versículo 7 del capítulo 8 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre,
siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Entonces, ¿es parte de la vida espiritual, es parte de la vida de creencia participar con generosidad? Lo es. Pero ¿cómo podemos llegar a participar de ello? Con un entendimiento claro. No es una imposición, no es una obligación, sino que de lo que de su mano hemos recibido, de lo que de Él nos fue dado, de eso participamos. No con nuestro corazón, porque nuestro corazón es perverso, de continuo la maldad, sino con el corazón de aquel que en su riqueza se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, con el corazón del don inefable, con aquel que se entregó por amor a nuestra alma, con aquel que dejó su deidad y no estimó esa deidad como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó de ella, tomando la forma de un hombre, y en la condición de hombre se hizo obediente a los hombres, obediente a Dios, a siervo de los hombres y obediente a Dios hasta muerte y muerte de cruz. O sea, el corazón generoso es el corazón de Jesucristo. Participar de la gracia de dar es participar de la fe en Jesucristo también, creyendo en que Él es el que va formando en nosotros ese corazón y que eso lleva gloria delante de Dios. Por eso dice, así como abundáis en fe, en palabra y en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Amén. Hasta aquí hemos compartido de la palabra del Señor. Podemos ver que el dar es algo que le fue dado como una imposición a la nación de Israel, pero tenía una condición. ¿Cuál era la condición? Dar con todo el corazón y con toda el alma. Ningún hombre da de lo suyo propio y con todo el corazón y con toda el alma. Ese corazón no es el corazón del hombre. El hombre siempre mira por sí mismo. El único corazón de darse sin esperar nada a cambio es el corazón del Señor. Ahora nosotros, por medio de la fe en Jesucristo, participamos de esa naturaleza divina. Somos hechos participantes de esa naturaleza divina al formar su cuerpo y Él siendo la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Entonces, si dejamos que Él obre en nosotros, en la medida en que Él obre en nosotros, todo esto se va convirtiendo también en una realidad para nosotros. Amén. Hasta aquí entonces la meditación de la palabra. Después, si es imposición, no es, si es obligación o no es, usted tendrá su pensamiento. Amén. Hay personas que de repente lo tienen el diezmar como una medida, como para decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para participar mensualmente? Y bueno, voy a empezar por el diezmo. Hay personas que de hecho yo les conozco que participan mucho más en sus ofrendas que con lo que diezman. Pero como para empezar, ¿no? Para decir, voy a tener una práctica, voy a practicar. Entonces puede tener como una medida mínima la 10ª parte. Amén. Así entonces, pero que se forme. Amén. Lo más importante no es lo que damos, sino que se vaya formando el corazón del Señor. Hasta que podamos llegar a estar entregados enteramente por la causa del Evangelio. Donde, mire, si hoy tenemos conflictos para esto, ¿sabe lo que es de repente dejar su casa, su familia, dejar su país, ir a otro lugar, dejar su empleo, dejar el confort? Todas esas cosas son un precio que también se paga. Entonces,
Hay personas que de repente tienen una visión de lo que es el ministerio, de lo que es salir y hacer la obra del Señor, pero que nunca van a poder participar de ello por causa de que no se formó el corazón. Es más, si salieran, yo he conocido personas que han salido con una visión completamente errónea, creyendo de que si salían al ministerio se iban a poder enriquecer. Y cuando pasaron penalidades, cuando pasaron sufrimientos, cuando tuvieron que depender de que otro le trajera para comer, se empezaron a frustrar. Y teniendo un ministerio, teniendo una puerta abierta, teniendo una congregación, la abandonaron. La dejaron, ¿por qué? Porque no suplía o no cumplía sus expectativas. No suplía o no cumplía sus expectativas. Pensaban que iban a recibir más. Aunque tal vez nunca perdieron, nunca dejaron de comer, ¿no? Pero pensaban en tener más, ¿no? Capaz comprarse el auto y otras cosas que a veces ambicionan el corazón del hombre. Y así, y después, ¿sabe lo más triste? Que después de años, uno se vuelve a encontrar con ellos y ya tienen su casa, tienen su auto, tienen la casa de su hijo, todo esto, tienen aquello, pero cuando hacen memoria, dicen, mis mejores años fueron cuando estaba en el ministerio y tenían que esperar que me trajeran un paquete de fideos para comer. Y hoy ya tienen el auto, cero, tienen la casa, más la dejan para sus hijos, compran otras, más linda todavía, porque esa, y lo alcanzan, pero se quedan con el sabor amargo de decir, los años más felices fueron cuando estaba sirviendo en el ministerio a tiempo completo y que estaba esperando que alguien me trajera un plato de fideos para comer, un paquete de fideos para comer. ¿Cómo será, no? Que alcanzó lo que el corazón quería, pero no tenía satisfacción, porque nunca hay mayor satisfacción que estar en la voluntad de Dios. Nunca hay mayor complacencia que saber que uno está siendo guiado por el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, porque mediante ella nos has ministrado, dándonos entendimiento en cuanto a la incapacidad del hombre de por sí mismo poder, Señor, por obra, tus mandamientos expresados en ordenanza. Entonces, si viéramos, Señor, el diezmo, las primicias, la ofrenda como mandamientos, Señor, jamás podríamos cumplirlo. Pero también, Señor, podemos ver que a través del nuevo nacimiento, al formarse Cristo en nosotros, podemos participar de la gracia de dar y podemos ir abundando, Señor, porque tu promesa es que tú multiplicarás la sementera, las semillas, y harás que abunden para que, teniendo lo suficiente, podamos, Señor, también participar en la gracia de dar. Por lo que te damos gracias, Señor, porque entendemos que esto se forma en nosotros en la medida, Señor, en que abrazamos, Señor, tu promesa, y en la medida en que nos vamos dejando llevar, Señor, por medio de la guía de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor. Hoy vamos a participar de la cena del Señor, así que quiero invitarles que podamos estar alabándole al Señor mientras nos preparamos para este servicio. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,